Hola, buenos días. Hay gente que está viendo el video, aunque no lo hemos subido en ningún lado. Pero buenos días, gente de Facebook, que está esta mañana nublada. Hoy es jueves 1 de julio, empezando un nuevo mes. ¿Tienes mantra de nuevo mes, Luis? Así como de nuevo mes, nueva actitud y esas cosas. ¿Te esperas a Eh, nuevo año? sí, me espero al nuevo año a sabiendas de que lo voy a ignorar. Entonces no funciona muy bien. Sensato. Estamos estrenando mes entonces y estamos en el segundo día del propedéutico, 3 clasecitas que vamos a transmitir en Facebook como preparación al curso de verano que empieza el lunes. El día de hoy, déjame terminar de acomodar aquí. El día de hoy vamos a trabajar pues una pequeña introducción a teoría de números. Teoría de números con ese número tan elegante y bonito se refiere principalmente pues al estudio de los números primos, que suena medio extraño, pero pues lo que más hacemos aquí es divisibilidad. Divisibilidad. Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Qué es divisibilidad? ¿Qué va a ser en nuestra definición operante? Buenos días, Kay. Vamos a estar trabajando con, pues, si piensan en la casita común y corriente, nunca sé qué números escribir. D afuera, M, K arriba y R abajo. Entonces, pues el algoritmo de la divisibilidad común y corriente, que siempre les digo que mi mamá estudió como en un liceo mexicano francés, entonces ella hace la casita al revés. Casita al revés y ahí solo rayita incluso, ¿no? Sí, no, honestamente no, como que recuerdo que un día intentó ayudarme en primaria, así como que le dije, es que no entiendo bien esta división. Y le hace como, a ver, yo sé dividir así. Y dije, no, gracias. Así, ¿Sabes? así estoy bien. No, pues iba a tener que aprender otra división cuando no entendía la que tenía que hacer. A ver, Y esto quiere decir que, pues, un número m se puede escribir para cualquier pareja de números m y d. M se puede escribir como d por algún otro entero k más otro entero r. Entonces, para cualquier pareja, eh, m y d en los enteros, que normalmente vamos a estar trabajando con enteros positivos, y vamos a hacer una ligera excepción con d. Existen k y r también enteros con con r positivo, bueno, no negativo, y menor que, ay, no es k, menor que d, que es nuestro divisor. Eh, entonces, ese numerito r, pues lo conocen con nombre, ¿no? Es el que llamamos residuo. Y esta es como la condición que lo hace ser un residuoso. sí, exacto. O sea, está muy simboloso esto, pero realmente es, como con un ejemplo lo podremos aterrizar súper fácil, ¿no? Ujú. Esta es la condición que nos dice que pues es lo que sobra. Lo que sobra tiene que ser menos que el número entre el que estás dividiendo, porque si no, pues dividiste mal, Correcto. básicamente, ¿no? Y tiene que ser, pues, no negativo. Si fuera negativo, fue como que dividiste mal en el otro sentido, ¿no? Como que te pasaste.
te pasaste o te faltó si dividiste mal en el primer sentido. Chiech. Y pues el meollo del asunto es que vamos a decir que en este caso D divide a M si R es 0. O sea, si no hay un residuo, si no sobra nada, entonces vamos a decir que lo divide. Es decir, vamos a estar hablando como de divisibilidad entera. Eh, es decir, no hay cociente decimal ni residuo. Entonces, en este caso no vamos a decir que 2 divide a 5 y que el cociente es 2.5, ¿no? Nos vamos a limitar únicamente a la división entera. Entonces, esto es nuestro algoritmo de la división. Cualquier pareja de enteros, M y D, existen un K y un R también enteros, con R un residuo, es no negativo y es menor que D, el divisor. No bautizamos estas cosas, disculpen. Tal es que M es igual a D por K más R. Entonces, este que damos se llama el divisor. Este, una vez más, es el residuo. Este es el cociente. Y este es el dividendo. Y este símbolo de acá es la casita. Entonces, todo nice hasta aquí. Pero algo que hacemos, que platicábamos también en nuestros cursos para entrenadores, es que un poco una labor común al estar poniendo propiedades generales, definiciones, pues es tratar de poner algunos buscapiés chiquitos para que eso nos ayude a aclarar, a ver si entendimos todo perfectamente, ¿no? Entonces, esta es nuestra definición. Entonces, dada esta definición, podemos hacernos varias preguntas, ¿no? 0 divide a 0. Y bueno, como estamos en nomás ping pong entre Luis y yo, no podemos realmente hacer una votación. No sé, Kay, si sigues ahí en la audiencia, que nos puedas decir 0 divide a 0. Entonces, con el retraso del video, no sé a qué hora llegaría, si es que llegaría el comentario. Claro, sí, pues, o sea, la traducción es, podemos encontrar un número que al multiplicarlo por cero Ujú, te dé cero y no sobre. ujú. Y entonces, ya que usamos eso, o sea, ya que tradujimos a esta definición, sí, entonces, ajá, entonces como que la respuesta safe es no. Esto es idealmente algo que tienen grabado en su cabeza de una u otra manera, ¿no? Tal vez alguien les insistió eh, Se vale. que no se vale, que matas cachorritos o que cada vez que divides entre ceros se muere un cachorrito o algo así. Este, que sí es chistoso, o sea, porque pues sí es cierto que cero como que sabemos que no divide a nadie, pero pues sí sabemos que todos dividen a cero. Y luego, pues sí o sea, visto incluso desde un punto de vista distinto, o sea, como que este tipo de fracciones sí se acomodan, ¿no? O sea, sí tienden a algo. Este tipo de fracciones son igualmente constantes, ¿no? Entonces sí hay ahí como cosas chistosillas, pero hemos decidido que la respuesta sea no, ¿verdad? Sin embargo, como contestó Kay y con la traducción que hizo Luis, dada esta definición, pues la respuesta es que sí.
¿no? Porque podemos decir que 0 es igual a 0 por 8 más 0. Entonces este sería el cociente. Encontramos que satisface, claro. Este sería el residuo. Entonces, pues si encontramos, les llamamos K y R, ¿no? Bueno, R tenía que ser 0. Entonces, si encontramos valores que satisfacen la definición para la pareja 0 y 0. Entonces, pues hay, puede ser un shock, pero oh, lo que también tendríamos que observar es que, pues sí cumple la definición, pero no se vuelve algo útil porque pues no solo lo cumple con 8 y 0, lo cumple pues también con 17 y 0. Claro, claro, resulta que podemos tener varios números que cumplen. De hecho, todos, ¿no? ¿Sí? Y eso es molesto, porque sí, pues no solo 8 y 17, como dijo Luis, todos, cualquiera. O sea, podemos poner a cualquiera como K y lo va a cumplir. Y eso, pues primero, o sea, sí cumple la definición, pero deja de ser útil porque estamos en el mismo punto de este lado. O sea, como pues es que seguimos sin saber cuál es el cociente, porque en este caso no es único. Entonces depende de cómo se sientan. Este, pues pueden preferir que no sea el caso. O sea, pueden preferir sacar esta posibilidad desde la definición. Y hay una manera sencilla de hacerlo. Este, una de ellas es pedir que existan únicos. Si existe una única pareja de enteros K y R, si le agregamos esa sencilla palabra a nuestra definición, entonces esto ya está fuera. Ujú. Eso, ahora sí sacamos al cero y regresamos a ese mundo en el que nos habían insistido tanto que si dividíamos entre cero matábamos cachorritos. Ujú. Y pues eso nos lleva como a que a la definición. O sea, vamos a ver em, que deba tener que ser distinto de cero, ¿no? Eso nos lleva, perdón, a la pequeña restricción que teníamos que hacer sobre T. En ese caso, pues es distinto porque em, R tendría, o sea, si D fuera cero, el único valor posible para R sería también cero, pero pues cero por cualquier cosa no va a alcanzar a cualquier valor de M que le pongamos, ¿no? Entonces, visto de esa manera, ahí está. Visto de la manera de Adrián Paesa, que es bonito la explicación de Adrián Paesa de este, ¿Entre cero? por qué no podemos dividir entre cero. Em, por ejemplo, si tú tienes 16 pesos y entras en una tienda que dice, oferta, bueno, ese todo pone en apuro muchas tiendas, ¿verdad? Es el todo que no defiende la Profeco. Ok. Todo 16. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la mayor cantidad de cosas que puedes comprar? Entonces, pues tú tienes 16 pesos. Cualquier cosa cuesta 16, pues puedes comprar una cosa, ¿no? Claro. Em, pero estas tiendas son como Oxxos, entonces caminas un par de cuadras y encuentras ahora una tienda que está todo a 8 pesos, ¿no? Entonces te puedes hacer la misma pregunta. ¿Cuál es la mayor cantidad de cosas que te puedes llevar? Pues, Creo que lo estoy frameando mal. ¿Cuántas cosas puedes comprar? ok. Ajá. ¿Cuántas cosas puedes comprar? Pues puedes comprar dos, ¿no? Claro.
y caminas un par de cuadras y resulta que ahora todo está a, voy a acelerar el paso, todo está a 2 pesos. ¿Cuántas cosas puedes comprar? Pues puedes comprar 8, ¿no? Pero caminas a una de esas, nos mudamos, se vende todo, me voy y dice todo gratis. Entonces, creo que este es el planteamiento de Adrián Paesa. En el de matemática estás ahí. ¿Cuántas cosas te puedes llevar ahora? ¿Todas las cosas? Pues sí, o sea, como la cosa ¿Cualquier es que cantidad de cosas? te puedes llevar te puedes llevar todas, ¿no? Pero te puedes llevar 4, ¿no? Parecería, Claro. no creo que haya problema con eso. Te puedes llevar 8, te puedes llevar 60. Entonces, pues sí, es un enorme problema. Esa es la idea de Adrián Painza, de por qué. Entonces, seguimos. Ya tenemos definición. Vamos a agregarle una notación. Entonces, decimos que A divide a B, que eso se lee A divide B. Sí, y bueno, sí, solo sí, porque es una definición. Existe un único entero K y entero R. No es cierto. Tal que B es igual a A por K. Ujú. Directamente ya pensar que no tiene residuo, ¿no? Exactamente. Entonces, esto se lee A divide a B. Entonces, esa rayita vertical la vamos a leer como divide. Entonces, esta expresión dice A divide a B y existe una expresión similar que es con una rayita así, que se lee A no divide a B. Ujú. Entonces, está vertical, no es como diagonal de fracciones. Vertical, vertical. Y pues sí, se me olvidó aclarar que A y B son enteros, A distinto de 0, aunque vamos a estar trabajando casi siempre con enteros positivos. En general no hay problema. Y entonces, lo que hacemos a continuación, que es el resto, que también es esta cosa de como que yo nunca he sido por mucho tiempo docente frente a grupo. Sí sé que te tienes que echar como que la misma clase un par de veces, pero yo también acá en la Olimpiada yo tengo, a veces al día, ¿no? Aquí en la Olimpiada yo tengo clases que me echo casi verbatim, este, una o dos o tres veces al año. Y esta es una de esas. Vamos a ver qué es eso de los criterios de divisibilidad, ¿no? Entonces la cosa es que si ya me han escuchado esta clase, ya saben. Ah, perdón. Que me recuerda que en esta esquina superior izquierda en Facebook se ve mi carota. Entonces no se ve. Ahí está. Es la misma rayita vertical, pero ahora está atravesada, cancelada. Y luego van a escucharnos decir sin, o sea, todo va a significar lo mismo, que A divide a B, que B es divisible por A y que Tienes B, razón. y que B es múltiplo de A también.
Tienes toda la razón. Eso era muy importante. Ajá. Entonces, A divide a B. A pues es divisor Ujú, de es B. divisor. Entonces, o sea, ya nos olvidamos de decir es divisor y al dividir deja residuo cero. No, o sea, ya directamente al decir es divisor es porque te da un número enterito, ¿no? Al dividir. ¿Es divisible por? ¿Es divisible entre? Creo que digo entre. Sí, cualquiera de los dos se usa en realidad. Estas cuatro dijiste, ¿verdad? A divide a B, A es divisor de B, B es múltiplo de A Si es múltiplo de A, y B es divisible por o entre A. sí, correcto. Entonces, sí, cualquiera de estas cuatro divisiones es equivalente, la vamos a estar usando intercambiablemente en este mismo sentido, una vez que suponemos cumple la definición. Eh, Medio chistosamente abandonamos un poco esto para movernos hacia los criterios. Entonces, en esta parte tradicional de la clase, pues preguntamos qué es un criterio. Entonces, estudiantes que ya conocen criterios de divisibilidad tienden a irse hacia criterios de divisibilidad, ¿no? O sea, entonces, pero pues criterio es pues es como una regla, como un checklist, o sea, ah, una rúbrica. Sí, como algo que juzga, ¿no? O Ujú. determina. Algo ujú, que nos ayuda a decidir. Exacto, a decidir. Decidir o ajá, determinar, ¿no? Determinar, clasificar sería tipos de decisiones, lo vamos a dejar así. Mm, Y entonces en este caso, pues nos ayuda a decidir em, si un número es divisible entre otro. En este punto de la clase tradicional y repetida, em, hablamos de un criterio universal. Un criterio de divisibilidad, claro. Hay un criterio de divisibilidad universal que sirve para cualquier número. Este, este pues es hacer la división. claro. Hacer la división y echarle un ojito al residuo. Emoji de ojitos. Entonces, ese es el criterio de divisibilidad universal. Para cualquier número que ustedes tengan, si quieren saber si es o no divisible entre ese número, pues hacen la división y checan el residuo. Entonces, y el criterio es muy sencillo, ¿no? Si el residuo es cero, entonces sí. Si el residuo es distinto de cero, entonces no. Entonces, este de acá sería nuestro criterio. Em, pues esto es medio sonso, pero como la idea es que, pues, de vez en cuando toca revisar estudiantes que se rinden en algún proceso porque dicen, pues es que no me sé el criterio del 7, ¿no? No me acuerdo del criterio del 11. Y pues dadas ciertas circunstancias, pues nunca olvidar que si el problema lo permite, pues todavía podemos dividir y ya. Pues si hay criterios luego complejos para números como el 13, pues si nunca te lo aprendiste, no pasa nada, dividimos y ya. Claro. Em, entonces lo que sigue es, vamos a tratar de ver 3, 4, 5, 6, 7. Criterios de divisibilidad, los más básicos tienden a ser, vamos a dejarlo aquí.
Para los números más pequeños, vamos a crear una capa adicional que vamos a poner abajo. Entonces vamos a ver hasta donde lleguemos, hasta donde podamos. No, secamos. Le cortamos a los chistes para ver unos problemas también. Que no se va a ver también por mi carota. Están escritos los números del 1 al 15, del 0 al 15 en la pantalla. Criterios de divisibilidad para estos números de aquí. ¿Sale? Estos dos más pequeños los vamos a llamar especiales. Sabemos que esos normalmente no aparecen en la literatura, pero acá en Karma no dejamos piedras sin voltear. Absolutamente exhaustivos en nuestro proceso. No, esto es pues una torpeza que nos ayuda a hacer, pues igual más aclarar, verificar que todo el mundo haya entendido bien las definiciones. El 0 y el 1 tienen criterios de divisibilidad muy sencillos. Pues son especiales porque no son tan formales como el resto, ¿no? ¿Cuál es el criterio de divisibilidad de el 0? Su criterio de divisibilidad es no. Cuando a ustedes les pregunten 0 divide a 8, ustedes van a su criterio. El criterio dice no, entonces ustedes contestan no. Siempre uso el 0, no sé por qué. 0 divide a 17. ¿El 8? ¿Siempre es el 8? Sí, siempre uso el 8. 0 divide a 2016. Van a su criterio, el criterio dice no. Entonces ustedes contestan no. Y ahí está. That's it. That's the joke. Pero inversamente, el criterio del 1 es sí. Entonces, si hacemos las mismas preguntas, 0 divide a 0, además es importante, 0 divide a 1. Entonces, 0 divide a 0, pues no. 0 divide a 1, no. Pero si hacemos las mismas preguntas al revés, 1 divide a 8, pues ahora vamos a su criterio. El criterio dice que sí, pues respondemos que sí. 1 divide a 2016. El criterio, vamos a su criterio. El criterio dice que sí, pues respondemos que sí. 1 divide a 0. Vamos al criterio. El criterio dice que sí, entonces contestamos que sí. Y 1 divide a 1. Vamos a su criterio. El criterio dice que sí, pues contestamos que sí. Y ya. ¿Sí? Entonces, es una manera muy larga de recordarles que 0 no divide a nadie. Sin embargo, 1 divide a todos. Y esto tiene una vueltecita bastante entretenida, porque si bien 0 no divide a nadie, resulta que todos dividen a 0. Con pues la excepción de excepto el 0. Y el 1 que divide a todos, pues resulta ahora al revés. Nadie divide al 1. Sí. De nuevo, pues con la excepción del 1. Entonces, para no olvidar. Check, check. El siguiente grupo de criterios, tratamos de agrupar el 2, el 4, el 8, el 16 si lo hubiéramos escrito, pero también el 5, el 25 si lo hubiéramos escrito, y de paso incluso el 10. Entonces todos estos números pertenecen a un grupo de criterios que se llama últimas cifras.
Y entonces, para el caso de... Empezamos con un... Para el caso de una cifra, un número es divisible entre 2, 5 o 10. Si 2, 5 o 10, según sea el caso, divide a su última cifra. Es posible que no se sepan estos criterios de esta manera porque, pues, los dígitos son 10 valores distintos del 0 al 9. Entonces, en este caso es muy sencillo enunciar estos criterios de manera alternativa, como un número es divisible entre 2 si termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Un número es divisible entre 5 si termina en 0 o en 5. Y un número es divisible entre 10 si termina en 0. Este enunciado que está en pantalla es equivalente, ¿no? 0, 2, 4, 6 y 8 pues son las cifras divisibles entre 2. 0 y 5 son las cifras divisibles entre 5. Y 10 siendo un número de dos dígitos, el único valor menor que él que puede dividir, no negativo, es el 0. Porque quedamos que todos dividen el 0. Entonces, como se lo quieran aprender, eh, nos gusta más bien enunciarlo así porque entonces se crea como un patrón con los siguientes. El 4 que tiene un criterio muy similar, pues ya son tantas las alternativas que no decimos que un número es divisible entre 4 si los últimos dos dígitos son 00, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28. Ya no lo decimos porque la lista sería enorme, ¿no? Y en cambio lo podríamos decir tal vez con 25, ¿no? Pero bueno, lo que sí estaría bien no decir sería What? un número es divisible entre 2 si es par. Porque eso es la llamada serpiente mordiéndose la colita. Ay, Dios mío. Se atoró mi compu y esta serpiente quedó muy gordis. Ya la comida. Sí, ya había comido y se comió a sí mismo otra vez, entonces comió doble. Em, porque si definimos par como ser múltiplo de 2 y luego decimos que es múltiplo de 2 si es par, no estamos llegando a ningún lado. Y entonces ese es 2 porque es nada más última cifra. Uno, perdónenme. Y entonces en el caso de 2, que se refiere a dos últimas cifras, es lo que estoy tratando de decir, sería un número es divisible, y aquí es donde se pone interesante, entre 4, 25 o 100, si 4, 25 o 100 divide, y aquí vamos a tener que hacer una precisión, al número formado por sus últimas dos cifras. ¿Por qué decimos al número formado por sus últimas dos cifras? Pues porque, por ejemplo, sabemos que 4 divide a 2016, pero 4 no divide a 1 y 4 no divide a 6. Entonces no estamos pidiendo que divida a las cifras individualmente, estamos pidiendo que divida al número formado por las últimas dos cifras. Normalmente hacemos una metonimia todo el tiempo ahí y decimos divide a sus últimas dos cifras y entendemos bien qué queremos decir, pero al menos la primera vez hay que explicarlo con claridad, ¿sale? Es el número formado por sus últimas dos cifras y no sus últimas dos cifras de manera individual. Si esto está claro, decimos idealmente sin ambigüedad divide a sus últimas dos cifras. Y decíamos que para el 4 ya no lo decimos individualmente, pero pues el 100 sigue siendo que termina en dos ceros y el 25 pues que termina en 00, 25, 50 o 75. En ese caso es ligeramente más sencillo de decir. Y la idea es que esto se puede seguir extendiendo. Un número es divisible entre 8, 125 o 1000.
si 8, 125 o 1000 divide al número formado por sus últimas, ahora 3 cifras. ¿Sale? Ya el criterio del 125, el criterio del 1000, pues no se tienden a mencionar. Los de las potencias de 10 son muy sencillos de ver visualmente. Si termina en 3 ceros, pues es un múltiplo de 1000, si no, pues no. Y los de 125, que también tiene pocas terminaciones válidas, ya tiende a ser más bien algo que hacemos como viendo los factores. Incluso porque se puede seguir extendiendo, un número es divisible entre 16, 625 o 10.000 si divide al número formado, pues ahora por sus últimas 4 cifras. Esto no siempre es tan útil como parece, ¿no? Claro, sí, pues al final de cuentas te echas una división de 4 cifras y... Ujú. Entonces, pues los que sí es necesario aprenderse de todos estos es pues 2, 4 y 8. 8 en particular es muy importante, pero pues recuerden que es 2, 4 y 8 son análogos. 2 que es solo 2 es la última cifra. 4 que es 2 por 2 son las últimas 2 cifras. Y 8 que es 2 por 2 por 2 son las últimas 3 cifras. Y pues además el criterio del 5 que es uno de los más simples también. Igual que el del 10. Ujú. Y recuerden que estamos usando los criterios y estos criterios no implican división. No estamos de hecho haciendo una división. No conocemos el cociente. Nomás le estamos echando un ojito al número y estamos diciendo, su última cifra es un múltiplo de 2. Entonces el número es múltiplo de 2. Y esto quiere decir que no podemos como que aplicar el criterio pues varias veces, que es algo que vamos a ver también más adelante. O sea, no podemos como que echarle 2 ojitos a ver si, pues termina en 2, es divisible entre 2, pero yo creo que sea divisible entre 4. Pues vuelvo a ver la última cifra, es divisible entre 2, entonces es divisible entre 4. Pues no, Claro. no se acumula, porque nunca dividimos, ¿no? Si dividiéramos, pues entonces sí, sí se vale. Entonces, 8. 8 es, pensando que 2 y 4 son más simples, 8 es importante nunca olvidarlo. Ujú. Sí, y bueno, en ese sentido que decías de que al final de cuentas no estamos dividiendo, pues no vamos a saber cuál es el resultado de la división, ¿no? O sea, realmente no estamos encontrando el número que hace que al multiplicarse por no estamos haciendo eso, nada más estamos diciendo sí o no. Y bueno, obviamente van a ver ahorita en los problemas que resulta útil, por supuesto, pero no estamos específicamente encontrando un numerito. Claro, ninguno de nuestros criterios implica de hecho una división. Algunos, o sea, como 7, 11, que son como reducciones, 7, 9, 11, pues más o menos, ¿no? Pero nunca estamos dividiendo, entonces no conocemos los cocientes Correcto. y al mismo tiempo no conocemos, eh, estamos tratando de, ¿cómo se dice? Em, deducir el cociente, ¿no? El residuo, perdón, a partir de ciertas observaciones. Ujú. El cociente cero. Ok. El siguiente grupúsculo es uno muy agradable, el del 3 y 9. Tienen uno de los criterios más útiles, que es el de suma de dígitos. Y esto es bastante sencillo y agradable. Un número es divisible entre
3 o 9 si la suma de los dígitos, pues del número, es divisible entre 3 o 9. Entonces estamos haciendo el viejo switcheroo. No voy a checar la divisibilidad del número en sí, voy a checar la divisibilidad de algo más que tiene que ver con el número, ¿sí? Estamos siendo profundamente discriminatorios, estamos juzgando los números por sus portadas. O sea, no estamos viendo hacia el corazón del número, estamos viendo rasgos superficiales. En el caso anterior, la última cifra, ahora la suma de las cifras, ¿sí? Pero el mundo de los dígitos, que es profundamente discriminatorio, se dividen en categorías disjuntas. Pues es sencillo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos hacer un número bien grandote, como 1047. Ay, queda chiquito porque hoy es 0107-2021, ¿verdad? Sí. Un número tan grande como este, como eh, un número tan grande como este, pues para saber si es divisible entre alguno de estos, nomás tendríamos que hacer la suma de los dígitos. 5, 12, 13, 20, 25, ¿no? La suma de los dígitos es 25. 25 no es divisible entre 3, por lo tanto no va a ser divisible entre 9, entonces pues no es divisible por ninguno de los dos. Y entonces, pues este es el switcheroo del que hablamos, ¿no? No voy a juzgar, bueno, más bien para juzgar este número totototote, 104.701.072.021, para juzgar ese número tote, voy a juzgar al 25. ¿Sí? Exacto. Y de hecho podemos encadenar un juicio, ¿no? Y ver quién tiene la culpa a través de ver el último eslabón. O Claro. sea, este nos dio este, y luego decimos, bueno, ¿sabes qué? Todavía no estoy seguro, voy a sumar 2 más 5 que nos da 7. Y ahora sí ya emitir un juicio. Digo, pues es un dígito, ahí sí ya no hay más opción. Pero entonces, 3 divide a 7, no. Entonces, como 3 no divide a 7, 3 no divide a 7. Entonces me regreso para arriba y 3 no divide a 25. Y entonces 3 no divide al grandote. Exactamente, esa es nuestra cadena de switcheroos. Y baja en la sustitución y sube, como hizo Luis, ya como en la afirmación, ¿no? O sea, bueno, para saber si 104.000.000.000, necesito verificar a 25, ¿no? Para verificar a 25, pues podría verificar a 7. 7 es fácil concluir que no. Entonces, pues me regreso y eso implica que 25, ¿no? Y eso implica que 104.000.000.000 tampoco. En el caso particular de 9, porque lo aprendí recientemente, entonces lo repito todo el tiempo, me gusta mucho. Una manera de sí encontrar el cociente casi solo dividiendo. Entonces, de hecho, vamos a hacer, Casi solo restando, ¿no? perdón, O casi solo sumando. Vamos a hacer el sumando. mismo, 104.000, ¿qué era? 701.07.2021. Entonces, vamos a ir construyendo el cociente sumando sucesivamente los dígitos. Entonces, el primero es 1. Entonces, pues escribo un 1. 1 más 0 es 1. Entonces escribo un 1 otra vez. 1 más 0 más 4 es 5. Entonces ahora escribo un 5. 1 más 0 más 4 más 7. Eso es 12. Entonces, pues como que escribo un 2 o llevo un 1. O si se sienten mejor, pues escribo el 12 como en otro nivel, ¿no? Como sea. 12 más 0, pues sigue siendo 12. Entonces, otra vez el 12. 12 más 1 ahora son 13. 12 más 0 siguen siendo 13. 12 más 7 son 20. 22. Con 0 sigue siendo 22. Con 4 son 24. Y ahí la dejamos. Sabemos que la suma total era 25. Entonces, lo que necesitamos hacer ahora es 25 novenos.
expresarlo como una fracción mixta. 25 novenos es 2 enteros y 7 novenos. Entonces, esto es otro que vamos a revisar un poquito más adelante. La suma final de los dígitos se asocia, en el caso de 3 y 9, al residuo final. Bueno, en el caso del 3 no. Entonces, ¿qué hacemos con estos números? Pues el 2 lo ponemos aquí. Como que sí requiere un cambio de color para que esté claro de dónde salió cada uno. Y déjenme hacer más grande el número, porque seguro que en Facebook no ven ni nada. También tu cambio de color fue un poco muy sutil. Fue muy sutil. Sí, Azul. venga. Entonces los dos enteros son los que se ponen ahí, ¿no? Ok. Ujú. Y entonces, esta expresión de acá nos va a dar el cociente. 6, 4, 4, 2, 5, 4, 3, 3, 6, 1, 1. Y esto de aquí nos da el residuo, Vale. el cociente. Entonces, ¿cuál es nuestra afirmación en este momento? Pues que si ustedes multiplican 11.633.452.446 por 9 y le suman 7, el resultado va a ser 104.701.072.021. Este, entonces, dividir entre 9, pues no sé qué tan complicado se les hace, pero esto está extremadamente bonito. O sea, porque ahora sí encontramos el cociente, no hicimos más que sumar. Entonces, les juro que sirve, 100% real, no fake. Ustedes están en su casa, saquen su calculadora, verifíquenlo, háganlo con otros números y digan, oh, wow, como en su mejor imitación de Owen Wilson, que seguro será mejor que la mía. ¿Tú puedes imitar a Owen Wilson? Para nada, no, hombre. Oye, pero también está el de la suma directamente, ¿no? Para verificar el residuo. Ajá. Sí. No, sí, bueno, sí, para verificar si es divisible entre 9, quiero decir. Ah, como el criterio, dices. O sea, ¿ese? Sí, es que sí lo escribiste como tal, ¿verdad? Resumido, sí, solo que solo lo hicimos para 3. Ujú. Sí, sí, perdón. Lo hicimos juntos porque dio 25, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Puede que dé múltiplo de 3, pero no múltiplo de 9. Y como último hint de todos sabrán que los múltiplos de 3 van de 3 en 3. Entonces, pueden a un número así de grande, ¿me lo puedes poner en auge? El Claro. número con el que estamos trabajando. Ese. Pues pueden como directamente ir eliminando treces, ¿no? O sea, decir como, mira, esta parte de aquí sí es múltiplo de 3, entonces como que da igual si la considero o no para mi cálculo de esta suma final. Entonces, en lugar de sumar hasta 25, eso es lo que quiero decir, en lugar de sumar hasta 25 dices, aquí hay un 3, aquí hay un 9, no sé, este 1, este 7 y este 1 también hacen otro 9. Entonces, como que el haber sumado todos juntos, también lo puedes ver solo para ver la divisibilidad, si te va a ser divisible o no. Pensar como así, ir cancelando y decir, bueno, este numerito, este 4, no es divisible entre 3, entonces pues no es divisible entre 3. Algo así. Tal vez lo expresé de manera muy mala, pero... No, no, es un punto muy importante, ¿no? Eh, porque de hecho lo vamos a usar más adelante. No es en este caso en el que estamos haciendo la suma, como que luego no hacemos todo. Exacto. No checamos todo. O sea, y como que eso ayuda visualmente muy rápido, ¿no? O sea, tienes el número 1200 algo y entonces esa primera parte, 1271, esa primera parte rápido dices, eso es 3 y evalúas muy fácil. Pero sí estamos usando en realidad que un número divide a una suma, perdón, si un número divide a dos numeritos, también divide a la suma.
Eso va a ser súper útil en todo lo que sigue. Oh, en casi todo, porque todavía vamos a hacer dos escalas. Em, la primera escala es, ¿qué onda? Dice Jordi Rosado con el 6. Estaría chido que Jordi Rosado fuera. Ah, no, no pregunta qué onda, me pregunta qué hules. Ay, ya fallé como. ¿Qué huele con? Ya fallaste como chavorruco. Y malo, o sea, peor, ya hasta mi memoria me falló. ¿Qué hules con el 6? Entonces vamos a ver compuestos. ¿Qué hubole con los números compuestos, ¿no? Porque en general un problema no nos va a estar preguntando, pues verifica si este número es divisible entre 9 o verifica si es divisible entre 5. Pues va a encontrar la manera de meternos más de una pregunta, ¿no? Y la manera de hacerlo disfrazadamente es vía un compuesto. Entonces tampoco nos preguntaría, verifica que este número sea divisible entre 9 y entre 5. Nos preguntaría, por ejemplo, verifica que este número es divisible entre 45, lo cual es interesante. Entonces, el del 6, que pues es como el más sencillo, para que un número sea divisible entre 6, y esto es como la trampa de los compuestos, el 6, su criterio es verifica ciertos criterios más sencillos, ¿no? Si un número verifica simultáneamente el criterio del 2 y el criterio del 6, eso automáticamente eh, lo convierte en un múltiplo de 6. ¿Sale? Y eh, está interesante, es muy útil para nuestros fines que el siguiente número compuesto no palomeado en la fila es el 12, porque el 6 no tiene ninguna otra factorización más que 2 y 3, pero el 12 podríamos decir, ay, pues es que ya tengo un criterio para el 6, ¿no? Entonces, ¿qué tal que 12 hago 6 y hago 2? Finalmente 12 pues es 6 por 2. Eh, Sin embargo, ustedes, personas muy brillantes que nos siguen en Facebook, pues saben que esto no es el caso. Claro. Este, ¿Y por qué? Pues porque recuerden que nuestros criterios no están verificando cociente, entonces no están haciendo divisiones, no están, esto implica que los factores están observando siempre el mismo número. Entonces, esta es como una de esas notas importantes. Si un número es divisible entre 6 y su cociente, al dividir entre 6, es divisible entre 2, entonces sí es divisible entre 12. ¿Sí? Entonces, si toman un número, lo dividen entre 6 y el residuo es 0, y toman el cociente, el resultado, y lo dividen entre 2 y el residuo sigue siendo 0, entonces sí podemos concluir que el número es divisible entre 12. Pero nuestros criterios no dividen, no toman el cociente. Entonces lo que ocurre es que el 6, que se remite al 2 y al 3, pues como están observando el mismo número, este 2 y este 2 no acumulan información. Está siendo redundante. Checamos en 6 y dijo, ¿es múltiplo de 2? Pues sí es múltiplo de 2. Y luego te pide, chécame que es múltiplo de 2. Pues sí es múltiplo de 2. Pero quedamos que eso no se acumula, no te dice que sea múltiplo de 4. Entonces, le voy a poner una tacha para simbolizar que, pues no, ¿verdad? No se, no se vayan a ir con eso, pero no pierdan la esperanza, no todo está perdido. Sí hay una manera de tener el 12, que pues no es 6 y 2, no es 2, 2 y 3, pues es simplemente 4 y 3. Y entonces es un poco más fácil ver entonces, dada la lección que tenemos aquí, qué es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos separar o reducir a criterios de números que no compartan factores.
que estamos haciendo trampa porque pues no hemos estrictamente hablado de factores. No comparten, no tienen divisores en común, ¿no? Ujú. Y esto se va a reducir a los primos, que de nuevo no hemos hablado de ellos, no importa. Y no está escrito, pero está implícito que pues no solo es a números que no comparten factores, es además a números cuyo producto es el número total, si no, no alcanza. Y entonces pues podemos ya palomear estos de aquí, son relativamente sencillos. 14 va a ser pues 2 y 7, aunque no tenemos aún un criterio del 7, podemos dividir entre 2 y entre 7, que es más sencillo que dividir entre 14. 15 va a ser 3 y 5. No es necesario que sean nada más dos. Por ejemplo, el 30, pues sí, o sea, es muy fácil visualmente verlo como 10 y 3 porque el criterio del 10 es que termine en cero. Pero pues no hay ningún problema si para verificar el criterio del 30 ustedes verifican 2, 5 y 3, ¿no? Tres criterios distintos. Claro. Perfectamente válido. Y en cuanto a los números que sí podrían preguntarles en un examen, pues serían más bien algunos que involucran como el 9. Entonces 45, que es 5 y 9. 24, que es 8 y 3. 72, que es 9 y 8. Digamos 99, que es 9 y 11. ¿Sí? Entonces, eso va a ser bastante común ya en ejercicios, en problemas, ¿no? Te preguntan, verifica o encuentra los valores de 10 dígitos para los cuales esto es divisible entre 72. Nuestro primer paso va a ser, pues es que si es divisible entre 72, tengo que verificar 9 y 8. Y eso simplifica el problema. Entonces, esa es la lección sobre compuestos. Eh, Eventualmente, sí llega un momento en el que pues es que no abandonamos los criterios, pero nos movemos más bien hacia verificar factores. Y verificar factores sí tiende a implicar dividir, pues factorizar. Este, pero la manera de estar factorizando y checar sencillo los factores, pues es también conocer los criterios, ¿no? O sea, como que la pregunta es divisible entre 2, pues es más sencilla con el criterio, ¿no? Es divisible entre 3, pues es más sencilla con el criterio. Incluso si tenemos que luego hacer la división. Em, Semesano León, el software que utilizamos es Sketchbook Pro. ¿Sí tiene el Pro o no tiene el Pro? Sketchbook. No sé si alcanzas a ver aquí en la esquina superior izquierda de mi pantalla, dice Sketchbook. Puedes googlear Sketchbook, es un producto no es de Adobe, es del otro, ¿cómo se llama? Ay, no importa. Pero es gratuito y se puede descargar para ordenador, para dispositivos móviles. Es en realidad un software de dibujo, no un software didáctico de enseñanza, pero lo hemos usado porque pues tiene herramientas de dibujo como líneas, círculos, cuadrados que usamos con mucha frecuencia en matemáticas. Em, Tiene distintos plumones, que es bonito. Una gran paleta de colores. Y lo que ha sido muy útil es las capas, que nos permite usar esto como las notas. Guardamos este archivo, se quedan las notas una por una. Ujú. Em, Quedan dos. Bueno, quedan tres. Em, es hora de atacar el 11. El 11, que pues es muy particular, es suma y resta. También es posible agruparlo a lo mejor con el 7. Yo hacía eso antes y llamarlo como algorítmico, porque la verdad es más sencillo entenderlo como un proceso que hacemos em, que como el resto, ¿no? O sea, el del 9 ya es hacer una suma de dígitos. em, con el 11, pues no es que sea más complejo. Entonces, la podemos entender de dos maneras distintas. Por supuesto hay más, pero em, yo solo sé escribir números así. ¿Se te ocurre alguno más grande? Eso suena bien, ya luego le pones al final. Probablemente yo improvisaría, ¿no? ¿Qué Un eran? cubos.
1047-0107-2021. Entonces, la pregunta que se han hecho, sí es cierto, ay, aquí tengo. La pregunta que se han hecho toda su vida es 104.701.072.021 un múltiplo de 11. Pues tienen suerte que hoy, aquí, en vivo, delante de ustedes y sin calculadora, bueno, no sé sumar, la vamos a resolver. Quedamos, hay como dos maneras de concebir o de recordarlo visualmente, qué es lo que hay que hacer. Una que de hecho no es la que yo recuerdo que me hayan enseñado, es empiezan en unidades y hacen suma, resta, suma, resta, suma, resta. Si empiezan desde acá, podría alterar el resultado solo por un signo, pero hay un beneficio de empezar positivo desde las unidades. Entonces yo por eso insisto, si empiezan en las unidades y hacen suma, resta, suma, resta, suma, resta. ¿Qué quiere decir esto? Pues es 1 menos 2 más 0 menos 2 más 7 menos 0 más 1 menos 0 más 7 menos 4 más 0 menos 1. Entonces, si ustedes ya son campeones del ábaco, el común y el cálculo mental, esta clase de operaciones pues no es complicada, no es complicada para nada, ¿no? Yo no me gradué realmente de la primaria. 1 menos 2 es menos 1, 0, menos 3, 4, 4, 5, 5, 12, 8, 9, Vale, ok, confirmamos. 9. Entonces, el resultado de este procedimiento, de este algoritmo, de esta suma y resta, es 9. Entonces, lo único que hay que verificar es, una vez más, pues, o sea, el viejo switcheroo que hemos hecho siempre. O sea, la pregunta de si 11 divide a este numerote, se sustituye por ahora este número que es bastante más accesible. 11 divide 9. Y esta es una pregunta que podemos contestar a ojo y decir que no. ¿Sí? Entonces, ahí está. Hoy no se van a ir a dormir. Hoy no se van a ir a dormir más con esta duda maldita. Este número no es un múltiplo de 11. Ayúdenos a difundir esta importante información, que se sepa. Y por supuesto, la versión alternativa, que creo que sí es la que recuerdo que me enseñaron, es empezando con las unidades, como que marcamos un grupito de uno sí, uno no. Y ese primer grupito es 1 más 0 más 7 más 1 más 7 más 0, que nos da 14, 15, 16. Y el resto de los números, que también están 1 y 1 no, forman un segundo grupito alternativo. 2 más 2 más 0 más 0 más 4 más 1, que es 9. Achis. No sabemos restarles o no sé sumar aquí. Vamos a tener que Órale, sacar la calculadora. Qué es el que vergüenza, Leo. fallamos en el otro. Y en televisión nacional. Ah, sí, fallamos. Ya estoy viendo cómo me equivoqué yo. Más 7, 12, menos 4. Ah, era menos 1. Cuando Yo tenía, 7. cuando tenía 8, con el menos 4, le sumé el último 1. Yo cancelé más bien numeritos, o sea, como que fui cancelando cositas y consideré este. Ah, también consideré ese más uno, pues sí, ¿verdad? Qué tonto. Qué vergüenza. Wow, el mismo error, qué curioso. Nos acabamos de desacreditar frente a todo el mundo. Y entonces hacemos esta división en dos grupitos. La ventaja es que pues podría parecer que es más trabajo, pero no estamos restando, pues la gente tiende
sacarle la vuelta a la resta, porque luego Quizás, exacto, en nosotros lugar lo de, mismo. en lugar de sumar uno, en lugar de restar uno, suman uno y otra clase de errores comunes. Entonces, en esto dejan la resta para el final y es una resta en lugar de varias, ¿no? Entonces, suman el primer grupo, suman el segundo grupo y al primer grupo le restan el segundo. Y hacen lo mismo. El switcheroo es el mismo. Les debe dar el mismo resultado, idealmente. Em, si lo hacen al revés, les comento, les recuerdo, pues lo único que va a cambiar es el signo. En lugar de 7 obtendrían -7. Y la pregunta es la misma y la respuesta siempre va a ser la misma. O sea, no, no, sí, sí, no pasa nada. Sin embargo, si lo hacen de esta manera, tienen la ventaja de que este número conserva residuo. Ahorita lo aclaramos un poco, pero es una ventaja que tiene también, por ejemplo, el criterio del 9 y los criterios de última cifra. Conservan residuo. El criterio del 7 que vamos a ver a continuación no lo hace, pero si lo hacen así, 7 sí es el residuo, o sea, no solo nos está diciendo que este número no es divisible entre 11, sino que si lo intentaran, les sobrarían 7, que es información muy valiosa. Pero si lo hacen al revés y les da -7, -7 no es el residuo al dividir entre 11, porque -7 se corresponde con 4, ¿sí? Entonces, no es el mismo residuo. Entonces, por eso la insistencia de empezar desde las unidades y hacer que las unidades sean positivas. Ahorita en un segundo que expliquemos de dónde vienen los criterios, espero que sea un poco más claro por qué. Creo que entender por qué es la mejor de las técnicas mnemotécnicas, ¿no? Sí, 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 Cuando ya entiendes por qué. de acuerdo. Usual en matemáticas también. Sí. Ah, lo soltaste más profundo, como ¿Qué? terapéuticamente entender por qué también te libera mnemotécnico. Un poco, tal vez. Ah, entonces es hora de eh, trabajar con el elefante en la habitación. ¿El 7 parece un elefante? ¿Dirías que parece un elefante? Mira, Yo creo que lo puedes, sí. le pones aquí la trompita. Esa es la trompita. Le pones aquí la orejita. Creo que está muy manipulado. Yo creí que le ibas a acostar o algo así, como que fueran las patas, las... Ahí está, míralo. Pues así hasta el 3 güey. No, mira, 7 así. Esta es la trompa ya. Ah, Ya de antemano ya tienes trompa. gotcha. Ok. Em, Así como con el 9 vimos una estrategia alternativa, con el 7 vamos a ver una estrategia alternativa em, para asustar a sus maestras en un colegio católico. Este, entonces vamos a hacer un heptagrama. ¿El heptagrama tiene significados feos, Luis, o solo el pentagrama? No sé, no tengo idea, la verdad. Eh, que también llamamos el chivito o el tlacuache. De cariño. Entonces, hagan de cuenta que sobre los vértices de un heptágono regular escribimos los números del 0 al 6 y los lados los vamos a marcar como flechas verdes. Voy a marcar flechas de dos colores distintos porque esto va a ayudar a entender visualmente el proceso que estamos haciendo. Y luego voy a marcar unas flechitas rojas también. Em, Ahorita, cuando después de mostrar, Luis y yo no somos realmente docentes de matemáticas, somos entertainers. Entonces nos gusta revelar los secretos al final, ¿no? Entonces primero vamos a mostrarlo y luego vamos a explicar cómo pueden recordar
el trazado de estas flechitas, ¿no? Chao. Es simétrico, que creo que es agradable. Depende de cómo lo dibujen, pues estos parecen ser como ojitos cruzados. Tlacuache haciéndose el morido. Y estas orejitas. Es el tlacuache haciéndose el morido aquí, así. Chao. O una cabrita con su barbita. La cara que ustedes le vean. Que es parecida a la cara que pondría su maestra monjas, y para dividir entre 7 ustedes dibujan esto en su examen. ¿Y cómo funciona? Entonces, por favor, un voluntario de la audiencia que nos diga un número grande. Bueno, Em, señor, usted y yo no nos conocemos, ¿verdad? No nos ajá. pusimos de acuerdo. Ok. ¿Cuántas cifras le convencen? Como unas 5, yo creo. 5. Entonces, ¿qué tal? 73.854. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, este número vino a Luis en un sueño. Quiere saber si es divisible entre 7. Entonces, la manera en la que se usa este tlacuache es, empezamos desde 0 y vamos a empezar ahora sí, ¿qué es eso? De izquierda a derecha. Entonces, el primer dígito que vamos a obtener es el 7 y obtenemos el 7 pues caminando 7 pasos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí está el 7. Pero no queremos el 7, queremos el 70. Entonces, ya que caminamos sobre las flechas, cuando queremos multiplicar por 10, nos movemos sobre la flecha roja, que en este caso cae aquí mismo. El 70 está aquí. Pero no queremos 70, queremos 73. Entonces caminamos por las verdes 3 pasos. 2, 3. Aquí está el 73. Pero no quiero 73, quiero 730. Entonces nos movemos por la roja y aquí está el 730. Ahorita hablamos un poco de qué es esto de aquí está. Pero no quiero 730, quiero 738. Entonces caminamos por las verdes 8 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí está el 738. Pero no queremos 738, queremos 3380. 7380. Achis. Eh, Pobre compu. Se me hace que es como de abrir Excel y esas cosas. O sea, aunque ya esté cerrado, se me hace que no libera bien memoria hasta que lo vuelvo. Pero no quiero 7380, quiero 7385. Entonces caminamos 3 lugares. 1, 2, 5. 3, 4, 5, discúlpame. Entonces aquí está 7385. Pero no queremos 7385, queremos 73854. Entonces primero nos movemos por la roja. Aquí está 73850. Y finalmente nos movemos 4 lugares. 1, 2, 3, 4. Aquí está el número de Luis. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El tlacuachito fue usado para indicarnos que 73.854 al dividir entre 7 deja un residuo 4. Y that's about it. En el camino encontramos, por ejemplo, que 73.850 es un múltiplo de 7, que 73.080 deja residuo 2 al dividir entre 7, etcétera, etcétera. Cada uno de los circulitos con numerito es el residuo que deja el número, ¿no? A eso te referías con aquí está, ¿verdad? Ujú. Está en el grupo del residuo al que pertenece. ¿Y cómo pueden recordar el significado de las flechas? Pues es de hecho el residuo de, de esa decena entre 7. Entonces, me explico. 10 deja residuo 3 al dividir entre 7, entonces por eso conectamos 1 con 3. 20 deja residuo 6, ¿verdad? Porque el múltiplo más cercano menor es 14. Entonces por eso conectamos 2 con 6. Y esa es la razón detrás de cada uno de estos. 28, entonces sobran 2.
35, entonces sobran 5. 49, entonces sobra 1. Y 56, ¿verdad? Esa es la que nunca me sé. Entonces sobran 4. Ujú. Es Entonces, la... sí, la tabla más fea del mundo. Entonces, esa es la justificación detrás de las flechas rojas. Es, quedamos que cada flecha roja simboliza multiplicar por 10, entonces de hecho lo conecta con con el residuo que corresponde. Bien. Entonces, este es el tlacuachito. No sabemos, no sabemos porque la comunidad matemática no ha hecho realmente los estudios pertinentes para saber si esta es o no la manera más sencilla de determinar si un número es divisible entre 7. Sí vamos un poco atrasados en ese aspecto. Eh, Sí, voy a hacer vamos a ver un software. Se corrieron un millón de simulaciones en las que niños hacían tlacuachito y otros niños hacían este otro criterio que vamos a ver. sí, le hemos propuesto una y otra vez a la OCDE que en el siguiente examen de PISA ponga la prueba del tlacuachito para obtener información. No, no sale. El criterio del 7 que probablemente se sepan, bueno, el criterio del 7 que algunas personas les van a decir es divide entre 7. Em, eh, seguro que algunos y algunas de ustedes de hecho no les gusta dividir entre 7. Entonces lo evitarían. El criterio del 7, de hecho vamos a usar tu mismo número, que era 73.854. 154, sí. Entonces, de nuevo, pues es más sencillo explicarlo algorítmicamente, pero ahora que veamos que esto se puede extender con mediano éxito, eh, tal vez queda un poco más claro. Y una vez más, todo el tiempo es switcharoos. Entonces, si queremos saber si 73.854 es divisible entre 7, entonces el proceso es el siguiente. Arrancamos el último dígito, literalmente. Lo borramos de la existencia, dejamos de trabajar con 73.854 para trabajar con 7.385, el 4, como si no hubiera existido, excepto que la venganza del 4 es restarse duplicado, restarse 2 veces. ¿Sale? Entonces restamos 8 por el 4, es el doble. Y hacemos esta resta y en lugar de 7.385 queda 7.377. Ujú. Entonces ya desde aquí vemos que no va a ser, ¿verdad? Pero vamos a seguir. Entonces, el switcheroo es que para preguntarnos por el 73.854, pues vamos a preguntarnos por el 7.377. Y repetimos el proceso. Arrancamos el último dígito y lo restamos duplicado. Y queda... Ah, esta está fácil, ¿verdad? Y pues el mismo switcheroo hasta que o sea, el 7.377 sigue sin ser, bueno, este de hecho sí es fácil a la vista, pero em, pues lo sustituimos por el 723. Entonces volvemos a repetir el proceso. Arrancamos el 3 pero restamos 6 que es el doble de 3. Y queda 66. 66, pues ya es fácil saber que no está en la tabla. Claro. Y de hecho, pues no va a pasar nada. De hecho, es un buen ejemplo para eso. Podríamos preguntarnos por el 66 y podríamos repetir esto una vez más, ¿no? Pero entonces a 6 le vamos a restar 12 y queda menos 6. Y pues es sencillo, creo, convencernos de que el menos 6 no es un múltiplo de 7. 66, pues no era bien, porque no está en la tabla. Y entonces ya podemos contestar estas preguntas que hemos ido sustituyendo una por la otra. Entonces a esta pregunta contestamos que no. Entonces, pues ahora es la subida, ¿no? Esta pregunta también es no. Esta pregunta también es no.
Esta pregunta también es no. Y pues lo que realmente nos interesaba, esta pregunta también es no. Entonces, este es el criterio del 7, ligeramente algorítmico. Le restas, le desapareces el último dígito, se lo arrancas, pero en venganza se lo restas duplicado al nuevo resultado. Sí, por favor, verifiquen que a diferencia del otro, del tlacuachito, aquí no obtuvimos como que un 4 cuando todo se redujo a una sola cifra. No hay un 4 que sabemos que es el residuo al dividir entre 7. Entonces este criterio no conserva residuo. Entonces, Solo te dice si sí es o no es. exactamente. Y nada de información adicional. ¿Sale? No es un criterio feo. Es sencillo porque fíjense que lo más difícil que tenemos es pues, duplicar y restar. Pero siempre restamos números chiquitos. Pues lo más grande que vamos a restar es 18. Entonces, no es un criterio difícil, pero sí sabemos que hay gente que le saca la vuelta y prefiere dividir entre 7, pero gente que no le gusta dividir entre 7 porque es una tabla horrible, pues lo que hace es hacer este criterio, ¿no? Entonces, el que ustedes quieran. Sí. Un comentario sobre que salió negativo realmente no tiene ninguna relevancia, ¿no? O sea, 7 sí podía dividir a -7, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en ese caso, pues todo bien, todo correcto. Pero pues aquí no funcionó y no es, el hecho de que haya salido negativo al final no es la razón por la que no funcionó, ¿no? Nada más. Sí, que es como el caso de 14, ¿no? O sea, si hiciéramos esto con 14, queda -8, entonces queda -7. Y 7, pues sí divide a -7, ¿no? Sí, Porque pues -7. es -7 por -1. Ujú. Em, ¿Qué hacemos, Luis? Porque creo que si nos vamos así a explicar de dónde vienen los criterios, no vamos a alcanzar realmente a hacer ejercicios. Sí, creo que más bien podemos pasar directo a los ejercicios. Sí, o le preguntamos al público. Sirve que voy rápido al baño. Sí, tenemos audiencia. A ver, En gente. Facebook dice que hay unas 13 personas. Entonces, ¿Qué quieran opina la saber gente? de dónde vienen, de dónde vienen los criterios, el antiguo secreto de los antiguos mayas, o quisieran ya pasar directamente a hacer un par de ejercicios que nos muestran cómo se usan estos en estado salvaje. Sí. Es como ven, mm, estoy tratando de encontrar una manera también de ver, de ver los comentarios. Aquí están. Em, Ejercicios, ¿verdad? A mí, sí, también creo que soy partidario de los ejercicios. Em, ¿De dónde vienen, Luz? Bueno, a ver, ahorita tomamos decisión salomónica, o bueno, a ver si alguien más tiene una opinión. ¿Qué prefieren? ¿Saber de dónde vienen? Ejercicios. Gracias, Alexander. Este, a mi uso de valor absoluto, sí, exacto. O sea, sí, una manera de pensarlo puede ser pensar como, bueno, en lugar de considerar el 6, digo el -6, pues estoy hablando del 6, ¿no? Quiero que se divida o no. Pero realmente, pues también tiene que ver con que nuestra definición es para enteros. Entonces, dijimos 7 divide a -7, -6, perdón, o lo que sea. Esa es nuestra pregunta, ¿no? Entonces, o bueno, -7, porque ese sí voy a poder. Este, ¿Cómo se traducía esto? Como pues la pregunta es, esta misma pregunta se puede ser como -7, puede ser escrito como 7 por algo, por algún número, y entonces en una nueva, bueno, más bien ya encontrando la respuesta, pues es sí, ¿no? Porque -7 es igual a 7 por -1. Entonces, sí, puedes usar valor absoluto y pensar, que en valor absoluto, pues sí divide o no divide. Ay, perdóname, que o puedes encontrar un número que te haga la magia, que haga que funcionen las cosas. Y sí, así van los votos. Pues creo que ganó ejercicios. Creo que sí.
O sea que tengo que abrir el archivo de la clase. Ah, criterios. Sí. En el de dónde vienen, pues luego podemos profundizar en otro momento. Seguro ya hay un video por aquí, ¿no? Que lo dice, bueno, no sé si en Facebook. No lo sé. A ver, uno que esté interesante. Ok. Ok. Entonces, sabemos que la democracia es la forma más elevada de toma de decisiones. Entonces, ¿cómo se ven los ejercicios que involucran criterios de divisibilidad? En el espejo. Se ven así. Entonces, de hecho, normalmente vamos a usar los criterios para obtener información, ¿no? O sea, el número nos va a decir que queremos garantizar divisibilidad entre alguien, pero hay una incógnita en algún lugar, entonces tenemos que resolver para esa incógnita. Es decir, no son ejercicios triviales de decide si este número es o no divisible entre 11, por ejemplo. Entonces se me olvida que ahí está mi cabezota. Aquí abajo sí se ve. Sí, creo que sí. Es que Zoom está chistoso. No sé. Porque, por ejemplo, por más que le he intentado mover, compartiendo pantalla, no logro que se vea más de una cara. Pero es como con la compatibilidad de Facebook, ¿no? O sea, directamente Facebook hace lo que quiere, yo creo. Sí, es probable. Entonces, ¿qué va a hacer la aplicación de criterios? Pues nos va a llevar por lo general a plantear distintas ecuaciones, pues lineales en este caso, y en este caso de una sola incógnita. Solo hay una incógnita y solo hay un criterio. Entonces, tenemos 2004, 12, 0N3. Y entonces nos pregunta entre 11. Lo más natural es, por supuesto, que pensemos que vamos a usar el criterio del 11. Entonces es 3 menos n más 0, menos 2 más 1, menos 4 más 0, menos 0, más 2. ¿Sí? Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Ok. Y esto es un múltiplo de 11. Pues simplificando, esto queda 3 menos 2 es 1 y 1 son 2, menos 4 son menos 2. ¿Queda 0? Entonces queda nada más menos n. A menos N, sí. Es un múltiplo de 11. Y en este caso es bastante más sencillo que eso, pero lo que podemos hacer de vez en cuando es como un análisis del intervalo. Menos n, lo más pequeño que puede ser, pues es menos 9, y lo más grande que puede ser es 0. En Estamos el, hablando de dígitos, ¿no? Ujú, n es un dígito. En el intervalo de menos 9 a 0, nos preguntamos eh, quiénes son múltiplos de 11, y pues obtenemos la respuesta que era obvia a la vista, ¿no? N tiene que ser 0. Ujú. No hay ningún dígito más grande. Eh, Fíjense que al momento de hacer las explicaciones de los criterios, nosotros no hicimos eso
que se hace en algunos otros lugares, como que el resultado de esta resta te dé un múltiplo de 11 o 0, porque ya habíamos acordado que 0 era un múltiplo de 11, ¿verdad? Claro. No es necesario hacer la distinción. Entonces, esa es pues la clase de ejercicio que nos vamos a encontrar. Em, Creo que como hoy la audiencia decidió, sí nos da chance de ver algunos quizás más interesantones. Y creo que los voy a estar poniendo abajo. Es que hasta dónde llega mi cabezota. Y luego no sé si alcanzan a ver. Son las dos cosas. Unas La- la- según yo tapa bastante poquito, ¿no? Ahí se ve, ¿no? y Sí, alcanzarán a leer. justo al lado del problema no puedes poner nada. Súper. Y este es un ejercicio mucho más tradicional. Eh, Recuerden que, pues, o sea, el uso de esta manera de criterios de divisibilidad, pues yo creo que podría aparecer, pues, en exámenes de primeras etapas, todavía los selectivos eliminatorios, que son o de opción múltiple o de muchas preguntas, o sí en on-maps, nivel primaria. Em, pero muchas veces esta clase de ejercicios de criterios de divisibilidad están mezclados con problemas de conteo, como encuentra cuántos números cumplen estas cosas, que son criterios eh, como de divisibilidad, o sea, sobre la divisibilidad de números, ¿no? Condiciones, ¿no? Es la palabra. Entonces, el número 74.480.000x 240y es divisible entre 72. X y Y son dígitos. Si X es distinto de Y, encuentra cuánto vale la resta X menos Y. Entonces, los pasos que nos gustaría que fueran naturales para ya participantes con algo de experiencia es pues reconocer que si nos está preguntando entre 72, nos está pidiendo divisibilidad entre 8 y 9. Y dado nuestro número, 744 millones, no, 74 millones, eh, la pregunta de cuál criterio usamos primero, ¿no? ¿Con cuál atacamos el número? Ambos van a tener que ser usados y ambos nos van a regresar de uno al otro. Entonces, no es que un camino sea insoluble y el otro sí, pero en casos como este sí tiende a haber algo que sea ligeramente más sencillo. Eh, en este caso, usar el criterio del 8, quedamos que involucra únicamente los últimos 3 dígitos. Y usar el criterio del 9 involucra la suma de todos los dígitos. Entonces, si usamos el criterio del 9, tendremos una ecuación de dos incógnitas, X y Y estarían involucradas, pero si usamos el criterio del 8, nada más se está involucrando Y. Entonces, como que sí conviene un poquito, ¿no? Entonces, si usamos primero el criterio del 8, se reduce a que 8 divida a 240y, no es 24y, es 240y. Y pues lo que ocurre normalmente, vamos a obtener más de un caso, porque si obtuviéramos solo uno, pues sería un problema muy sencillo. Hay dos posibles valores que hacen que 8 sea divisible. Y pues ya con el criterio del 8 resuelto, esto nos dio toda la información que nos podía haber dado, pues ahora sí es momento de sustituir esa información y regresar al 9. Entonces, tenemos dos posibles casos. Si y igual a 0, pues tenemos 7, 4, 4, 8, x 2, 4, 0. Y si y igual a 8, 7, 4, 4, 8, x 2, 4. Y hacemos la suma en cada uno. 6, 14, 8 y 8, 16, 20, 22, 29. 29, sí, confirmo. Entonces acá es 37.
Y aquí es donde es un poco más útil ver esta clase de cosas, ¿no? Buscamos, esto tiene que ser un múltiplo de 9 y pues 29 más x es mayor o igual, su menor valor pues es 29 cuando x vale 0 y su mayor valor posible es pues cuando x vale 9 es 38. Entonces buscamos un múltiplo de 9 que esté en el intervalo entre 29 y 38 y eso nos construye la ecuación. 29 más x es 36. Y hacemos lo mismo del otro lado. 37 más x está en el intervalo de 37 cuando x vale 0 y 46 cuando x vale 9. Solo hay un múltiplo de 9 en este intervalo que es 45, ¿eh? Entonces, en ambos casos logramos plantear una ecuación lineal de una sola incógnita, que son pues, las que nos gustan, ¿no? Las únicas que sabemos resolver. Y esto nos dice que x vale 8. Y esto nos dice que x vale 8. Las dos nos dicen. Este era 7, ¿verdad? Cierto, de arriba 7. Y eh, esto es el problema. O sea, esto que hicimos es el camino el camino para resolver el problema. Es decir, hay que hacer esto. Pero este problema pues no está hecho para... Tiene un pasito adicional que es la clase de cosas que vemos en ciertos exámenes en donde pues nos pide una respuesta única, no solo en forma de número chiquito, porque además nos pide una resta, porque eso conviene en muchos escenarios, es más sencillo calificar, ¿no? O sea, en lugar de que te contesten que hay dos opciones y tienes que verificar dos opciones y lo hace ligeramente más complejo de calificar, pues estás agregando una condición que te anula una de estas posibles resultados, porque queda 8 y 8, entonces no funciona. Entonces te queda una única solución en lugar de dos y te están pidiendo la resta. Entonces lo que tú tendrías que revisar si es de pura respuesta, pues es que escriban el número 7, que es agradable a la vista, ¿no? Pero en el problema de explicación, pues esta parte es como que ya trivial cuadrito, ¿no? No tiene el mismo peso que todo esto que hicimos. ¿Sale? Claro, claro. Respecto a lo primero de decidir un camino u otro, pues al final eso te lo da la experiencia, ¿no? A veces incluso conviene tomar el más grande porque te quita más números, o sea, hay más espacio entre los números y por eso los intervalos son así más adecuados. Pero en este caso, pues convino tomar el chico porque te daba una ecuación de una sola incógnita. Sí, sí, sí. Em, Creo que no hacemos el super feo, ¿sí? Y hacemos el otro super feo. ¿Cuánto tiempo queda? Si me das a elegir, pues como unos 10 minutillos. Hay momentos en donde no es obvio qué criterio usar y queda al criterio de cada participante. Este, entonces, Totoro tiene los números 19, 31, 53, 75 y 97 y los pone todos juntos para formar un solo número de 10 cifras. ¿Es posible que el número que formó Totoro sea un número primo? Entonces, mucho que hablar sobre este problema que siempre hablamos. Em, de, de nuevo, ¿no? No de nuevo, es la primera vez que lo decimos. Este es un problema de sí o no, ¿no? Entonces, si la respuesta es sí, es sencillo porque entonces hay que mostrar, ¿no? Hay que exhibir. En la clase de problemas que te preguntan si sí es posible, cuando tu respuesta es sí,
para que tu problema esté completo, debes decir, aquí está, ¿no? O sea, sí es posible porque sí pude, aquí está, te enseño cómo se hace, ¿no? Entonces, habría que encontrar un número formado por estos que sí sea primo. Y ahí se acaba. Y si la respuesta es no, pues hay que justificar. Entonces hay que encontrar alguna manera de decir que ninguno es y para todos. Eso implica pues los 120 números. Entonces, pues se puede hacer una justificación, una fuerza bruta en donde para cada uno de los 120 números verificamos que no es primo o tratar de encontrar un argumento general. Eh, en ese sentido parece que la respuesta sí es más simple, pero si la respuesta es no, el tiempo que pasemos en sí, pues sería tiempo perdido. Y no son tan comunes, la verdad, los problemas en donde la respuesta es sí. Hay luego problemas mezclados en donde te cambian las condiciones, ¿no? Como que, ¿qué tal que te cambian el 75 por un 57, ¿no? Entonces ahí la pregunta. Em, pero su intuición de olímpicos y olímpicas podría decirles que, pues es que decidir si un número de 7 cifras es primo es, no es agradable. O sea, si fuera primo, tendríamos que hacer divisiones muy grandes que no son agradables. Y la justificación sería escribir, tendrías que entregar un montón de hojas con un montón de divisiones, ¿no? O sea, pues no es divisible entre 2 ni entre 3 ni entre 5 ni entre 7 ni entre 11 ni entre 13 ni 19, pero para 10 dígitos tendríamos que llegar a primos muy grandes, ¿no? Claro, claro. Entonces, como que nuestra intuición nos dice que tal vez pues, no va por acá, ¿no? Y de nuevo, como que no queremos justificar 120 números uno por uno, porque pues es lo mismo que esto. Es lo mismo que esto que estamos tratando de evitar. Entonces nos gustaría tratar de evitar todos de golpe. Nuestros criterios de último dígito, que si recuerdan, pues era 2, 4, 8 y 5, 10 y todos esos, no son súper útiles. Eh, Me queda claro que el 5 elimina 24 de las combinaciones porque ninguno de los que termine en 75 va a ser un número primo. Sin embargo, último dígito, y esto es como la clase de reflexiones de en qué momento usas cada criterio. Último dígito no es útil o no es súper útil cuando son pues dígitos móviles, cuando estamos hablando de piezas móviles. Si el último dígito no está fijo, pues el criterio del último dígito tal vez no es la cosa más útil, ¿no? Claro, claro, porque como dices, último dígito elimina a los que acaban en 75, pero pues luego se hacen combinaciones con nosotros, y la verdad es que se torna muy, muy difícil de analizarlos. Sí, sí. Y entonces, eh, más bien la tachaba acá, porque la pregunta es qué criterios nos sirven para dígitos móviles. Entonces, ¿qué cosas no cambian cuando los dígitos son móviles? Eh, pues el primer instinto debería decirles pues 3 y 9, porque no importa cómo mueva los dígitos, si los dígitos son los mismos y solo están cambiando de posición, entonces no, la suma es la misma siempre. Entonces, pues hacemos 1 más 9 más 3 más 1 más 5 más 3 más 7 más 5 más 9 más 7. ¿Y eso cuánto da? Sí, Esto da 10. Y esto da 10, son 20, 30, 23. 40, 50. Ujú. 50. Entonces, pues no, ¿verdad? Porque vivimos en la línea del tiempo donde Donald Trump fue presidente. Entonces, no, no va a salir así tan fácil. Eh, y entonces, pues piensen en las cosas que vimos, ¿no? O sea, si ya no sirvió 3 y no sirven los de último dígito, o sea, no sirvió el 2, por ejemplo, pues no sirve ningún compuesto que involucre los pares. Entonces no nos sirve 6, no nos sirve 12, no nos sirve nada así. Entonces, como que de las cosas que vimos, nos quedan pues básicamente dos opciones, ¿no? 7 u 11. Pero 7, si de por sí es un monstruo algorítmico, depende absolutamente de cada número individual. O sea,
no hay algo que se pueda generalizar. Entonces, pues 7 lo podríamos usar, pero es simplemente para saber si es o no múltiplos de 7 y no hay una manera en que se pueda generalizar a todos porque con respecto al 7 no comparten alguna cosa que no cambie. Entonces, no parece que el 7 vaya a ser útil en lo absoluto. Entonces nos queda el 11. Entonces, la pregunta es, ¿cómo el 11 sirve con dígitos móviles, con piezas que se están moviendo? Y pues la respuesta es sí y no, ¿verdad? O sea, sirve en ciertos momentos. Porque si recuerdan, lo único de lo que depende el criterio del 11 es de si estás en una posición par o estás en una posición impar. Entonces sí tienes cierta libertad. Y como ese es nuestro último recurso, antes de viajar en el tiempo y juntar las piedras del infinito, pues más nos vale que funcione, ¿no? Claro. Y pues no es complicado ver que hay una cosa que hace que sí funcione, ¿no? Porque si marcamos como que las decenas de todos los números de un color, que es solo para verlo como un poquito más gráfico, y las unidades de otro color, eh, nos podemos convencer que no importa cómo acomodemos estos números, siempre va a ser azul, verde, azul, verde, azul, verde, azul, verde. Y me falta uno, ¿verdad? Azul, verde, ¿verdad? O sea, no importa cómo los acomodemos, siempre va a quedar así. Verde, azul, verde, azul, verde, azul, verde, azul. Exactamente. Como nos está diciendo Luz. Entonces, pues resulta que esta clase de problema es perfecto para el criterio del 11. El criterio del 11 no va a servir siempre con dígitos móviles, pero sí sirve cuando todas nuestras piezas móviles tienen cantidad par de dígitos. Eso hace que no cambien en este sentido, de qué equipo pertenece. Y pues la observación que podemos hacer es que de hecho son los mismos dígitos, ¿no? De un color y del otro. 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9. Entonces, usando el criterio del 11, esto siempre da 0. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que todos son múltiplos de 11. Y por lo tanto, ninguno es par. Ninguno es primo. Ninguno es primo, sí. Y como dices, o sea, si nos topáramos con algo que cambiara tres dígitos, de cambiara un solo dígito, pues ya se nos cae la noche más bien, pero en este caso en el que todos eran parejitas, pues se mantenían, como tú dices, ¿no? En un equipo y en otro. Chech. Luces Ángela acaba de revelar su verdadera identidad. What a plot twist. Em, y más o menos aquí, por aquí van. Creo que se lo resolvimos, ¿no? Porque hablamos mucho, pero hablamos Kimosabi. Pero esta es la clase de cosas que esperamos, o sea, que no se asusten, o sea, que ya tengan alguna noción de qué criterio de divisibilidad es útil en qué circunstancias. De hecho, nos vamos a mover incluso hacia más adelante, ver qué módulo es útil dadas ciertas circunstancias. Eh, y pues por supuesto cosas como estas, en donde ya te dicen que el número es divisible entre tanto y podemos usar los criterios para encontrar como la información faltante, ¿no? Forzarlo, en lugar de usar el criterio mucho más pasivamente para decidir si es o no múltiplo, que es en la parte de aplicación muy inmediata. So, creo que that would be it. Sí, sí,
creo que nos deja en una buena posición, o sea, pensando, les recordamos que están aquí en un curso propedéutico para quienes ya estén inscritos en el curso de verano que comienza el lunes o quienes deseen inscribirse. Todavía pueden hacerlo, por supuesto, y entonces la intención es que el lunes, martes, el día en que comencemos a ver teoría de números, pues sí, todo el mundo ya tenemos más o menos claro qué significa que ser divisible, qué significa, más bien, cuáles son los criterios de divisibilidad de los números bajitos y pues empezar a trabajar a partir de ahí, ¿no? Ujú. Sí, sí. No, no profundizamos en la parte de primos, por ejemplo, hoy. Definitivamente es algo que platicaremos durante el curso en el verano, ¿no? Entonces tampoco es que haya que entrar súper armados. Sí, y construir sobre las bases fuertes, pero sí estamos pidiendo eso ya. Como nos gustaría que ya estuviera así. Si el lunes, martes descubrimos que no está tan firme, pues le dedicamos un tiempito. Recuerden que nuestro curso empieza este lunes ya, el siguiente, el lunes 5, y va a ser de lunes a viernes. Es más tiempo del que se ve, va a haber receso y hay tiempo de trabajo individual, por supuesto. Una vez más, todo el material va a estar grabado, ahí disponible, clases. Vamos a estrenar una funcionalidad en la plataforma que nos va a ayudar muchísimo. Vamos a hacer monitoreo de sus metas. Em, y pues creo que es todo. Entonces, mañana también nos van a encontrar aquí de 10 a 12 para la tercera sesión del propedéutico, donde nos van a ver frustrantemente, quizás para ustedes espectadores, vernos hacer listas. Y listas, y listas. Qué emoción. Ujú. No sé. Ya estuvo. No te emociones particularmente. Estoy, quedé pensando como que, ¿qué más? Em, pues gracias quienes nos vieron en Facebook. Si todavía lo están pensando, anímense al curso. Va a estar padre. Nuestra meta es, por supuesto, ayudarles a tener todo lo necesario para que puedan dar ese brinco en los siguientes exámenes selectivos que van a presentar para ganarse un lugar en el nacional. Y de ahí en adelante también. Entonces es todo. También, si les interesa, hoy en la tarde es la segunda sesión del taller de LaTeX, donde estamos resolviendo problemas de UNMAS que están más difíciles de lo que me acordaba. Sí, están bastante más interesantes de lo que creí. Están muy lindos, la verdad. Y tiene que ver que empezamos de atrás, de adelante para atrás, Sí, de lo más reciente a lo más viejo. sí, Entonces, a ver qué tal. están padres. Pues es todo. Gracias, muchas gracias, Liz. Gracias, Uge. Creo que otra vez cierro todo y ahorita te veo hace rato. Sí, sí, gracias a la audiencia por participar, la verdad es que ayuda mucho que estén comentando, gracias Kay, Luz, entonces todos los que estuvieron por ahí, se me van los Sí, nombres porque ya cerré el directo, pero que estén muy bien. sí, es mejor mantener esa actitud en el curso porque ayuda. Sí, dale pues. Vámonos. Bye. Gracias. Chao. Bye.